como lo dije al principio, está Roberto Zúñiga, diputado de Vamos. Gracias, diputado, por aceptar la invitación. No, gracias a ti, Félix. Feliz día a todos los que nos ven en la televisión y los que nos escuchan. Muchas gracias por esta oportunidad el día de hoy. Usted vino especialmente para hablar del proyecto de ley de amnistía, pero yo quisiera iniciar la conversación por esto que ha sucedido en las últimas horas y quisiera conocer cuál es su planteamiento por la firma de este memorándum, si se está respetando o no la soberanía del Estado panameño. Yo creo que hay que partir de la premisa de que este país es soberano y siempre debe estar en la permanente búsqueda de esa soberanía plena. Yo recuerdo de pequeño que mi abuelo me decía que esta generación tenía la difícil tarea de poder alcanzar esa soberanía plena, porque hay que reconocer que en la misma palabra de Torrijos, en la firma de ese tratado del Canal, él hablaba de que íbamos a estar bajo el paraguas permanente del Pentágono. Creo que hoy lo estamos viviendo. Entonces, para estas nuevas generaciones tenemos ese reto, y el reto de poder afianzar nuestra soberanía y poder contar con una soberanía plena en nuestro territorio, en nuestras acciones, en la defensa del canal y en nuestra autodeterminación dentro de nuestro territorio. Creo que debemos partir de ese principio, que es fundamental, fortalecer y afianzar nuestra soberanía plena. Ese debe ser el reto de las presentes y futuras generaciones. Estados Unidos celebra por esas declaraciones del presidente Donald Trump tras recibir el informe del jefe del Pentágono, y se hizo un acto y que fue transmitido a nivel nacional en Estados Unidos, donde se afirma que ha enviado muchas tropas a Panamá, y en el trabajo en conjunto entre ambos estados nuevamente vamos a ver la presencia de los militares estadounidenses en Panamá. ¿En qué debemos tener cuidado? Porque sí, la postura del presidente ayer desde Perú es que no se ha cedido ningún centímetro sobre la soberanía panameña. Yo creo que es importante, y lo he dicho públicamente, que el Ejecutivo pueda ser transparente ante el país. Aquí hemos estado en el medio de comunicaciones que han sido para algunos desafortunadas, para otros afortunadas, pero debe haber una comunicación sincera entre ambos estados para que la población en general sepa y tenga la certeza de que las cosas se están haciendo de manera transparente y de cara a la población. Y lamentablemente, cuando hablo de transparencia, eso es lo que no ha sentido la población. La población siente porque un estado dice una comunicación y otro estado luego dice otra comunicación, que se le está ocultando algo en el medio. Entonces creo que hago ese llamado al órgano ejecutivo, al Ministerio de Relaciones Exteriores, que por favor sean transparentes en la comunicación y traten de unificar criterios con su contraparte norteamericana para evitar a toda costa esos malentendidos que están surgiendo dentro de la población. Y a tu pregunta, Félix, yo creo que tenemos que tener claros que los únicos que tenemos nuestro territorio somos los panameños, y no podemos permitir de ninguna manera que se viole la soberanía nacional de nuestro país. Creo que eso es sumamente importante porque el canal es nuestro, el canal es panameño, y eso no puede estar en ningún momento en tela de duda. El presidente anunció o aclaró el día de ayer que lo que se firmó es un memorándum de entendimiento operativo, administrativo entre dos entidades de defensa, el Ministerio de Seguridad y la Secretaría de Defensa de los Estados Unidos. Esto descartando el hecho de que era algún tratado y era algo más allá de un memorándum. Pero aquí lo relevante es el artículo 325 de la Constitución Política de Panamá, y voy a tomarme la tarea de leerlo para que ustedes estén atentos de qué estamos hablando. Los tratados o convenios internacionales que celebre el órgano ejecutivo sobre el canal de esclusas, su zona adyacente y la protección de dicho canal, así como la construcción de un canal a nivel del mar o de un tercer juego de esclusas, deberán ser aprobados por el órgano legislativo, es decir, aprobados por la Asamblea Nacional, y luego de su aprobación serán sometidos a referéndum nacional
que no podrá celebrarse antes de los 3 meses siguientes a la aprobación legislativa. Sin embargo, el último párrafo dice lo siguiente: ninguna enmienda, reserva o entendimiento que se refiera a dichos tratados o convenios tendrá validez si no se cumplen con los requisitos de que trata el inciso anterior. A su juicio, ¿debe o no pasar este memorándum por el órgano legislativo? Creo que el artículo 325 de la Constitución, que muy bien has leído, Félix, es claro. Y más en su último párrafo. Habla precisamente de la palabra enmienda. Y es lo que tiene el título de la publicación que hizo ayer la Cancillería sobre lo que se firmó, que es una enmienda de entendimiento. Entonces, creo que es importante que el órgano ejecutivo pueda aclarar, y a mi concepto eso debe ir a la Asamblea Nacional a que se discute y que se apruebe por los procedimientos constitucionales que establece la misma Constitución, y creo que tiene que ser respetada. Y si el órgano ejecutivo decide no enviarlo, tiene que haber una sustentación. Pero yo, en principio, estoy de acuerdo que eso tiene que ir a la Asamblea Nacional, porque este entendimiento, y como tal lo señala el artículo 325 en su último párrafo, es claro, debe pasar por la Asamblea Nacional. Como usted habla de sustentación, siempre cuando se dan temas polémicos, la Asamblea Nacional hace lo posible para citar a las máximas autoridades relacionadas a los distintos temas al Pleno Legislativo o a las comisiones de la Asamblea Nacional para rendir cuentas. ¿Qué tan posible es que el órgano legislativo cite al canciller para aclarar las dudas de los diputados? Ya el canciller fue citado, y entiendo que se le insistió una segunda vez. Me parece que fue el 6 de enero que se hizo la primera solicitud al canciller de asistir al Pleno, pero al día de hoy no ha asistido. Y también desde esta bancada, de la bancada Vamos, también se citó al administrador del canal, que tampoco ha podido asistir al Pleno Legislativo. Entonces, ya esta bancada, la bancada independiente Vamos, ha levantado 2 citaciones importantes ante el Ministerio de Relaciones Exteriores, en consecuencia, el canciller y al administrador del Canal de Panamá, para precisamente nosotros adelantarnos a lo que está sucediendo o cómo sentimos el ambiente, porque eso es lo que se venía viendo dentro del ambiente. Y queríamos picar por delante para poder entender la opinión y la perspectiva de estas 2 autoridades tan importantes en este tema que trata sobre el canal y nuestras relaciones internacionales. Estaremos pendientes del órgano legislativo si se da o no esta comparecencia del canciller y del administrador del Canal de Panamá al Pleno Legislativo a rendir cuentas por todos los acuerdos firmados en las últimas semanas con el jefe del Pentágono, que estuvo en Panamá teniendo conversaciones al alto nivel con ministros y el presidente de la República. Ahora bien, yo quisiera abordar otro tema, y que sí está relacionado al tema constitucional también y a las leyes. El proyecto de ley de amnistía que llega a la Asamblea Nacional se presenta en horas de la noche después de la discusión del proyecto de ley de interés preferencial. Este proyecto pasa a la Comisión de Gobierno, quien es la que debe aprobarlo o rechazarlo en primer debate, pero de forma expedita y a última hora se convocan a los diputados. Yo quisiera saber cuántos proyectos de ley están pendientes en esta Comisión de Gobierno, y si esto es un tema discrecional, que un proyecto de ley que se presente a última hora en la Asamblea Nacional pase por encima de esos proyectos de ley que se presentaron desde el inicio de la legislatura en la Asamblea Nacional. Sí, importante, Félix. Para este tema de la amnistía, antes de entrar en detalle, me gustaría dividirlo en 2 aspectos, el aspecto político y el aspecto legal. Pero sobre tu pregunta principalmente, ¿de cuántos proyectos? O sea, aquí la celeridad en que este proyecto se presenta un día y al día siguiente ya lo están debatiendo en primer debate. Y lo están debatiendo en primer debate porque es una ley ordinaria. Y la ley es ordinaria
que traten sobre el tema de guerra, reglamento interno y amnistía tienen ese pase expedito. Pero eso es lo triste, y aquí vemos las prioridades que tienen los mismos de siempre. Dentro de la Comisión de Gobierno hay 14 iniciativas anticorrupción que está desde la no prescripción a los delitos contra la administración pública, que fue presentado por mi persona, la ley antibotellas, que fue presentada por la diputada Yanín Prado, la ley para reformar todo el tema notarial, que fue presentado por el colega Jorge González, también de Vamos, y muchos proyectos más, el del tema ay, se me olvida el Parlacén también. El Parlacén. Para poder que Panamá salga del Parlacén, también está ahí en esa comisión. Hay muchas iniciativas anticorrupción, son más de 14 iniciativas anticorrupción que ni siquiera han sido prohijadas. Y esto es muy claro y que lo tenga el país muy presente. Son los mismos de siempre que no han querido avanzar con estos proyectos para proteger, ya entendemos, ¿a quién y a quiénes? Porque si le dan celeridad a un proyecto de la noche a la mañana, estamos hablando de las prioridades son proteger a los corruptos y garantizar la impunidad y no atacar la corrupción, que es un mandato popular que nos ha dado la población, porque la población está cansada de que los mismos de siempre roben y no haya culpables. ¿Qué diputados forman parte de esta comisión de gobierno? Está mi persona, el diputado José Pérez Barboni, el diputado Manuel Chen, el diputado Francisco Brea, el diputado Cristiano Adames, el diputado Didiano Pinilla, el diputado Luis Eduardo Camacho, el diputado Ariel Vallarino y el diputado Raúl Pineda. Ayer la sesión no avanzó. Se habla de que hubo un problema o una falla con el aire acondicionado de la comisión, pero no sé si el fondo sea la falta de votos, en vista de que el diputado Salazar llega al Pleno Legislativo en horas de la noche, presenta el proyecto de ley, habla de 41 firmas, pero cuando uno va al portal de la Secretaría del órgano legislativo no son 41 firmas, son 27. Y él habla de que todas las bancadas respaldan, y cuando dice todas, no se le viene a la mente, es decir, que hay de Moca, hay de Vamos, pero en la lupa ninguno de Moca y ninguno de Vamos aparece en las firmas de apoyo a este proyecto de ley. Sí, aparecieron diputados del PRD, Cambio Democrático, Panameñismo y entre otras bancadas mixtas, pero ya el PRD se alejó y dejó solo al diputado Salazar, porque antes de ese comunicado emitido por el PRD se percibía que el PRD también estaba respaldando la amnistía, pero ¿existen o no los votos en este primer debate? Una cosa que quiero dejar muy claro, nadie de la coalición independiente Vamos firmó ese documento ni ese anteproyecto. En ese anteproyecto, en la firma, hay tantos garabatos. Hay un garabato que dice boom. ¿Quién es boom? O sea, son cosas que la verdad que dan pena y duele decirlo, dan pena. Yo claramente lo que vi ayer es que no tenían los votos y por eso quisieron tumbar la sesión o decretar un receso sobre pretexto de que el aire no estaba funcionando. Nosotros estamos listos para debatir y vencer a la impunidad que tanto ha reinado en nuestro país. Y por eso quería entrar más en ese tema de hay que dividirle el aspecto político o atacarlo desde el aspecto político y el aspecto legal. Quieren hacer ver que los delitos comunes pasen a ser delitos políticos, legalizar esa imagen. La sustentación del diputado Salazar se basa también en que la amnistía ha sido concedida hasta delitos de asesinatos, es lo que ha mencionado a los medios de comunicación. Y dos, para que la ciudadanía esté clara y nuestros amigos que nos ven por Eco TV y nos escuchan en el tranque por RPC Radio, conozcan que el artículo 1 de esta iniciativa
Legislativa, del diputado del PRD, Jairo Salazar, señala que se concede amnistía generalmente a favor a las personas sentenciadas o que estén procesadas o resulten procesadas dentro de los casos identificados como New Business. En el caso de New Business fue condenado a 10 años y 8 meses de prisión por lavado de dinero el expresidente de la República, Ricardo Martinelli, entre otros actores. También el caso Odebrecht, que se está dirimiendo en el inquisitivo, en el sistema anterior, también aparecen figuras de alto perfil. El expresidente de la República, Juan Carlos Varela, aparecen los hijos de Martinelli, porque se habla del caso Blue Apple. Es decir, este proyecto de ley va a favorecer al expresidente Martinelli, como está redactado, al expresidente de la República, Juan Carlos Varela, y a los hijos del expresidente Ricardo Martinelli, Luis Enrique y Ricardo Alberto Martinelli Linares, entre otros procesados. Y el artículo 2 ordena a el Ministerio Público, a los funcionarios del órgano judicial y del Ministerio Público que tengan el conocimiento, la competencia o ejercicio de la acción penal en los casos que hace conocimiento en esta referencia, en este documento, ordenar la libertad correspondiente de las personas procesadas. Quieren confundir lo que es un delito político con un delito común. Ya ha habido 2 fallos de la Corte Suprema de Justicia, que los delitos políticos son claros, son los que atentan contra la personería jurídica del Estado. Los casos a que hace referencia el diputado proponente en la exposición de motivos, les digo cuáles son, Félix, son la rebelión del Cerro Tute en 1959, que atentaba contra la democracia y contra la seguridad jurídica del Estado. Y esos fueron esos casos que de esas personas que hicieron ese levantamiento, luego se les decretó amnistía. Y la otra amnistía que fue decretada en este país fue en plena dictadura militar, cuando hubo ese veranito pequeño democrático para tratar de liberar a los medios de comunicación de esos problemas que están teniendo con la dictadura militar. Entonces hay que hablar claramente y para la dictadura militar en ese momento ellos decían que los medios atentaban contra la seguridad jurídica del Estado y luego con las presiones internacionales tuvieron que decretar esa amnistía. Entonces no confundamos las cosas. Aquí el que robó tiene que pagar y eso es un delito común, por ningún lado es un delito político y eso hay que dejarlo muy claro. Y aquí el Código Penal lo establece claramente como el alzamiento, que es un delito político, el alzamiento de armas para derrocar un gobierno nacional legalmente constituido, eso lo deja claro el Código Penal. Entonces yo no quiero pretender dejar a un lado todos los que están tratando, la pantomima que están tratando de presentar para tratar de confundir a la población sobre pretexto de legalizar un delito común como un delito político. Y eso no va a proceder y estamos nosotros como bancada, y creo que la mayoría de los diputados de esa comisión, estamos en contra de este proyecto nefasto que legaliza la impunidad en nuestro país. Es una cachetada al pueblo panameño que exige a días transparencia y que paguen los corruptos que le han robado a nuestro país. Estamos hablando aquí, las cifras de esos casos. Caso New Business se comprobó 43.91 millones. El caso de Brecht, 59 millones a funcionarios panameños. El caso Blue Apple, el Ministerio Público logró recuperar 40 millones. Con todo ese dinero que no se pudo haber invertido en acceso a agua potable, que ahora nuestras comunidades tanto lo sufren, en acceso a un sistema de salud oportuno, también a que la educación mejore en nuestro país. ¿De qué estamos hablando? No, y esos son los hechos investigados, los millones de dólares investigados. Exacto. Y si le sumamos lo que ha invertido el Ministerio Público en poder hacer estas investigaciones, porque en cada audiencia son carpetillas de carpetillas de carpetillas, donde las autoridades del Ministerio Público han solicitado hasta que se dé una extensión de la investigación, porque se tratan de casos de alta complejidad y donde hay una danza de millones
de dólares y que en otras jurisdicciones ya hay condenas en firmes, Total. hasta de expresidentes de la República. Sin embargo, en Panamá ahora tenemos otro escenario. Ahora bien, nuestra Constitución habla de que no debe haber fueros y privilegios. Nuestra Constitución habla de que la Asamblea Nacional tiene prohibida expedir leyes que vayan en vía contraria de la propia Constitución. ¿Por qué si los diputados saben que tienen estas prohibiciones, insisten en presentar proyectos que son ilegalidades y que después son declarados inconstitucionales por la Corte Suprema de Justicia? El diputado proponente lo dijo ayer claramente, este proyecto es para beneficiar a una sola persona. Y eso es una clara violación al artículo 19 de nuestra Constitución, que habla que no habrá fuero ni privilegio. Aquí estamos estableciendo ciudadanos de dos categorías, porque los ciudadanos que menciona esta ley, producto de los casos que menciona la ley, el caso Blue Apple, Odebrecht y New Business, van a tener la prioridad, que van a ser liberados de todo caso, porque a un diputado le dio la gana de presentar este proyecto de amnistía y liberar a esas personas que han cometido algún perjuicio contra el Estado. Es una completa sinvergüenzura. Y así hay que decirlo, lamentablemente, porque crean ciudadanos de dos categorías, crean ciudadanos con privilegios ante la ley. La ley está demostrando a través de esta ley que la ley no es igual para todo el mundo. Y es una bofetada al ciudadano de a pie que sale a trabajar con la cosa tan difícil como está, a poder buscar un pan y llevarlo a su casa. Ayer la coalición Vamos tuvo una reunión, analizó este tema y hubo un pronunciamiento por parte de la jefa de bancada. ¿Cuál es la posición que Vamos va a adoptar si este proyecto de ley pasa el primer debate y llega al pleno legislativo? Esperemos que no pase el primer debate, como te digo, y nuestra posición es clara. Estamos totalmente en contra de este proyecto, totalmente en contra. En la Asamblea cualquier cosa puede suceder. Sí. O sea, los que conocen cómo se resuelven o cómo se manejan los temas en el órgano legislativo, a veces se percibe una oposición, pero de la noche a la mañana hay actores que cambian de posición y le dan el espaldarazo a lo que antes ellos decían que era malo. Sí, porque por eso es que en la Asamblea uno debe tener mucho cuidado y ponerle la lupa fiscalizadora al órgano legislativo, porque cualquier cosa puede ocurrir en la Asamblea Nacional. Pero supongamos que este proyecto, al igual que muchos polémicos, y donde ya se le ha advertido a los diputados, ese proyecto es inconstitucional, léanse el documento, léanse qué dice la Constitución Política, qué dicen los fallos de la Corte Suprema de Justicia, pero se ha hecho caso omiso. Se aprueba el proyecto de ley en tercer debate, se envía al Ejecutivo para su sanción. El presidente de la República, que juró respetar la Constitución y las leyes panameñas, ¿podrá sancionar este proyecto de ley polémico, tomando en cuenta que él en campaña dijo que iba a ayudar a su amigo Ricardo Martinelli? Yo creo que si él, en ese hipotético caso que tú mencionas, Félix, si este proyecto logra pasar los debates, y hago la salvedad, no va a contar con el voto de nadie de la bancada independiente Vamos, sería un total escándalo para el país que el presidente patrocine o auspicie la impunidad, porque este proyecto no es más que legalizar la impunidad en nuestro país y no podemos permitirlo. Y recibirá muchas críticas que pueden atentar contra su popularidad dentro de nuestro país, y creo que le haría un gran daño a su gestión. Ya sin este proyecto de ley aprobado por la Asamblea Nacional aparecemos en el ranking, casi en el sótano, en el ranking que siempre emite Transparencia Internacional. Y lo más probable es que con la aprobación, en el caso hipotético, de darse, porque estamos en Panamá, donde a veces los diputados no necesariamente respetan las leyes, respetan la Constitución política, ¿qué pasaría para el país viéndolo en lo internacional, cuando todos estos organismos califican a Panamá, califican su democracia, califican el tema de la administración de justicia? Hay que verlo en el efecto del día de hoy. Ya Panamá está siendo víctima de los altos índices de corrupción de nuestro país, porque eso afecta a la inversión extranjera directa, que puede generar el empleo necesario que necesita nuestro país para poder avanzar hacia
una economía mucho más próspera y que todos los panameños puedan tener empleo. En lo social, porque la gente se contagia de ese ambiente de corrupción y que si la autoridad hace actos ilegales, entonces el ciudadano también. Entonces tenemos que parar ese círculo vicioso de la corrupción y es importante, y por eso lo he dicho, Félix. La coalición Vamos ha presentado un sinnúmero, aquí las enumeré, casi 14 iniciativas a favor de la transparencia, de la rendición de cuentas, de una lucha frontal contra la corrupción. Y son elementos necesarios para poder avanzar en esos índices y no sobre todo para poder generar la seguridad jurídica, el Estado de Derecho necesario para poder garantizar que la inversión extranjera directa venga a nuestro país y se puedan generar los puestos de trabajo. Pero si hay un gran inversionista quiere invertir en nuestro país para poder generar empleos, pero ve todos estos escándalos de corrupción, ve que no hay un Estado de Derecho, ve que hay impunidad, no le garantiza la seguridad jurídica necesaria para poder llevar esa inversión a nuestro país y por ende perdemos la posibilidad de tener puestos de trabajo disponibles para nuestros ciudadanos y que eso genere un derrame económico favorable en nuestra ciudadanía. Entonces, ahí está lo profundo y lo triste que es la corrupción y cómo golpea, porque eso lo hemos afectado en la educación, en la salud, en el acceso a agua potable, en todos los proyectos que son necesarios e importantes para nuestro país. Así que yo hago un llamado sumamente importante antes del 30 de abril, que el comisionado Luis Eduardo Camacho pueda prohijar todos estos proyectos pendientes a favor de la transparencia, de la lucha frontal contra la corrupción, como la no prescripción a los delitos contra la administración pública, que es una deuda que se tiene pendiente para que paguen todos esos sinvergüenzas y corruptos que le han robado a nuestro país. Yo he visto los debates que se dan en esa comisión y casi siempre los proyectos de ley relacionados al tema anticorrupción son enviados a sus comisiones o los diputados de distintos partidos políticos advierten en estas sesiones que el proyecto es inconstitucional. Yo creo que le pasó a usted en un proyecto de ley relacionado a transparencia y a presentación de informes, donde diputados de esa comisión advirtieron que el proyecto era inconstitucional y que debía pasarse a una subcomisión. Ahora bien, este proyecto de amnistía no es el primero que se presenta en esta legislatura. Recuerdo que Luis Eduardo Camacho, vocero del exmandatario Ricardo Martinelli y diputado de Realizando Metas, también presentó un proyecto de ley de amnistía. ¿Qué pasó con ese proyecto de ley? ¿Por qué no prosperó? Proyecto ni siquiera fue a prohijamiento. Creo que el diputado se dio cuenta que el proyecto no iba a avanzar, entonces lo tiene, como quien dice, archivado. Bueno, estaremos atentos de lo que ocurre en la Asamblea Nacional con este proyecto de ley de amnistía, como es una ley ordinaria o orgánica. Ordinaria, es una ley ordinaria de la Asamblea Nacional y que está también dentro de las facultades del órgano legislativo de expedir esta amnistía, pero es por el tema de delitos políticos, no por delito común, es decir, no por blanqueo de capitales, no por lavado de dinero, no pasa a un prohijamiento, va directo a un primer debate, se le da un trato distinto cuando se presenta una iniciativa como esta, la presentada por el diputado del PRD, Jairo Salazar. ¿Qué pasará mañana? ¿El PRD cambiará de opinión? No se sabe. Pero el comunicado del PRD fue fuerte y ha dejado solo al diputado Jairo Salazar. No cuenta por el momento con los votos necesarios para poder aprobar este proyecto de ley en la comisión en el primer debate, pero estaremos atentos porque muchos sectores de la sociedad se están pronunciando en rechazo a este proyecto de ley que busca equiparar el delito común con el delito político. Gracias, diputado. Hacemos una pausa, 8 o 6 minutos. Regreso en segundos.